Crónicas 24. Vamos a leer del versículo 15 al 22. Versículo 15. Leemos alternadamente, ¿le parece? En esta mañana, el versículo 15 al 22, alternadamente, dice así la palabra del Señor. Dice: Más Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y les envió profetas para que volviesen a Jehová, los cuales amonestaron, mas ellos no los escucharon. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey le apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así Jehová no se acordó de la misericordia de Jehová, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, tiene hijo para morir. Jehová lo vea y lo demande. Bueno, gran parte de lo que son los reyes de Israel, todos los reyes que han reinado en Israel, gran parte de ellos, les puedo decir algo, comenzaron muy bien, pero terminaron muy mal. Y estamos en un comienzo de año, y en los comienzos del año todos deseamos felicidades, prosperidad, vamos a hacer esto, nos ponemos metas que está dentro de las cosas que tenemos que hacer, objetivos, pero lo interesante era no cómo comenzaba, sino cómo terminaban los reyes en aquel tiempo. Y vemos justamente que ellos comenzaron y a la final, cuando comenzaron bien, terminaron mal y se empiezan a desviar. Increíblemente, mi hermano, por si acaso, téngalo en cuenta siempre. Cada vez que tú estés buscando de Dios o te estés alejando de Dios, siempre Dios te va a mandar a alguien que te trae un anuncio, te trae un mensaje, te dice: oye, ten cuidado, ordénate, esto. Y te da muchas correcciones, a veces papá, a veces mamá, un hermano, el pastor. Pero Dios nunca, por si acaso, va a traer consecuencias sobre alguien sin que le haya hecho advertencia. Y a veces Dios nos va a advertir cuando en este año, queramos que así no sea, en el 2020 nos estemos alejando, va a ser un mensaje, una predicación, una canción. Dios ocupa lo que Él quiera para hacer un llamado de atención y decir: hey, cuidado, lo importante no es cómo comenzaste el año, sino cómo vas a terminar el año. Porque vemos justamente lo que hacían en aquellos tiempos, porque comenzaron muy bien aquellos. Cuando usted ve ahí en el versículo, por ejemplo, versículo 13, si está ahí en el mismo texto, dice: y hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición. ¿Y qué dice? O sea, la iglesia estaba un poco caída y ellos la restauraron, se pusieron porque había un reinado. Pero lo que ustedes acaban de leer, ¿cómo terminó? Terminó justamente adorando a otros dioses. Pero comenzaron bien. Versículo 13. Reconstituyeron la iglesia, se pusieron la pila con la iglesia, terminaron la iglesia, bonita la iglesia, pero al cabo del andar están adorando a otros dioses. Y más encima Dios envía a un predicador y dice que se pone en alto
en el templo, pues siempre los predicadores han estado en alto, interesante en la Biblia, en el atrio, dice, en el patio. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo dio vuelta a las mesas? Fue en el patio, no fue en el templo. La gente tiende a confundir pero es que el patio es parte del templo, ¿ya? Y la gente tiende a pensar que dice, hoy el Señor Jesucristo dio la vuelta a las mesas de los cambistas, sí, era en el patio afuera, en el patio del templo. Aquí era lo mismo, estaban en el patio y el predicador dice, y les dice a esa gente, dice el Señor que se vuelvan a sus caminos, no se vayan para otro lado, hagan lo que hacían sus padres, y le recuerdan. Porque, ojo, que lo vamos a estar viendo, cuando mueren los padres, o muere alguien, y ayer anoche lo conversaba con un hermano, con Miguel, estábamos conversando anoche en mi casa, y hablábamos justamente acerca de eso, que a veces cuando tú vienes a la iglesia, vienes por alguien, y le pasa algo a ese alguien, que tú dejas de venir. Los que son novios pelean y no vienen más a la iglesia. ¿Me entiendes? Él venía con un amigo, el otro amigo se fue a otro lado y el amigo que venía ya no viene. ¿Por qué? Porque no se siente parte, porque es su amigo. Y eso sucede en esta historia, lo vamos a estar viendo. El problema es que no vivían su fe, sino que vivían la fe junto con el amigo o vivían la fe con sus padres. ¿Me entienden? Adán se ha dado cuenta que en los hogares también sucede algo muy similar. Se mueren los abuelos y ¿qué pasa con la familia? Ya no se va a ver más a visitar, ya perdemos el contacto con nuestros seres queridos porque el punto en común que nos unía eran nuestros abuelos. Se mueren los abuelos, nuestro punto en común, y quedamos en el aire. Quiere decir que al final no es nuestra familia, sino era una sola persona la que nos mantenía unidos. Y esas son cosas que están sucediendo en esta historia y las vamos a estar viendo que pueden traer conflicto. Porque dice ahí en el versículo 15, antes de orar, dice, más Joiada envejeció pero ¿cómo murió el sacerdote? Lleno de días, de 130 años era cuando murió. O sea, murió el sacerdote, ¿y qué pasó con el hijo? Hermano, dejó la escoba. ¿Por qué? Porque el pilar, el que daba la fe, el que ponía, no está. Y ahora su hijo empezó a hacer cosas que no debían o hace. Vamos a estar hablando de eso. Comenzando bien el año, pero mejor terminando bien. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, te damos en esta mañana. Gracias Dios por estar aquí entre medio de nosotros, Señor, porque estamos congregados en tu nombre. Pedimos la bendición, Dios, la sabiduría también para comprender las palabras que nos exhortas en esta hora, que estén nuestros oídos atentos a cada cosa que la palabra de Dios hable. Así que simplemente, Dios, queremos estar con nuestra mente y nuestro espíritu en conexión contigo, y lo hacemos, como dice la Escritura, en un culto racional, Señor. Racionalmente, Señor, estamos conectados a ti. Bendice, Señor, a nuestros niños, hijos pequeños que han pasado a sus clases. Tú les estés bendiciendo también a ellos en este tiempo y a cada uno de los que está aquí con nosotros. Si hay visitas también, Dios, en medio de nosotros que están viniendo por primera vez a nuestra iglesia, bendícele grandemente en el nombre de Jesucristo. Así que simplemente, Padre, permítenos a cada uno de nosotros, a los que podamos, poder conectarnos junto a ellos, saludarlos y poder darle a entender que nuestra iglesia es una iglesia que ama realmente al que llega, al que quiere ser parte de la congregación. Bendice, Señor, a cada uno en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas veces eso es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando alguien muere, el papá muere, cuando la mamá muere, cuando aquella persona querida muere y nosotros estábamos junto al Señor a ellos por lo regular a veces se pierden. Yo muchas veces me encuentro con personas y me han dicho, no, antes yo iba a la iglesia. Hoy un montón de gente. Si usted se pone a preguntar, sí, yo iba a la iglesia, ¿y por qué no fuiste a la iglesia? No, porque cuando yo iba con mi mamá, pero mi mamá falleció, dejé de ir. Y escuchamos eso, comúnmente lo escucho. Muchas veces sucede que vienen jóvenes con sus padres, el padre por ahí se empezó a alejar de las cosas del Señor, el papá se quedó en la casa y el joven también se quedó en su casa. Y así sucesivamente. Por eso no hay que dejar las cosas de Dios, porque también es interesante que cuando gente depende de usted también tiene que mantenerse firme. Pero dice ahí el versículo 18, ¿qué sucedió?
Habían terminado en el versículo 15 la iglesia, habían hecho todo lo posible para hacer las cosas bien, pero en el versículo 18 dice, y desampararon, ¿qué cosa? La casa de Jehová. ¿El Dios de quién? Y le hace memoria. El Dios de sus padres hicieron esto, sus padres hicieron esto otro, pero los padres murieron. ¿Y qué pasó con la generación? Y dice, y sirvieron a los símbolos de ¿qué? De acera. Y a las imágenes. El pueblo de Israel, un pueblo que adoraba al Dios que no se veía, terminó adorando a dioses que se veían. Comillas, dioses. Cambiaron todo. Y dice la Biblia que Dios envía a un profeta para molestarlos. Y empieza a hablar justamente con Joás y empieza a decirle, Joás, mira, tú estabas siguiendo al Señor. Porque Joás iba y estaba con su papá siguiendo al Señor. Y el profeta le dice, tú has restaurado la casa, tú estabas a gusto con las cosas del Señor. Pero no escucharon. Y dice la Biblia que Joás, alguien que seguía a Dios, que ayudó inclusive en la obra, mandó a matar al profeta que estaba diciendo no hagan tales cosas. Y hoy en día perfectamente a veces el que pone un límite, o padres que ponen un límite, nuestros hijos casi nos quieren mandar a matar, ¿no? Cuando uno hace lo bueno, el que quiere hacer el que va a hacer lo bueno por lo regular se hace inmediatamente de enemigo. Y dice la Biblia que desamparó la casa de Jehová. Pero mire lo que sucede, muere Joás. Mire el versículo 24. Estoy haciendo un resumen porque son 15 minutos menos de predicación. Amén. Pero está bien, ¿cierto? Sí. Vale la pena dar esos tiempos para gente que trabaja en el extranjero y hace cosas tremendas para Dios. Versículo 24. Dice, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos a un ejército muy numeroso. Porque Dios quita su mano y empieza una guerra. Y empiezan a atacar a Israel, a Jerusalén. Y es interesante que cuando uno hace las cosas, no por la fe en Dios, sino que se apoya en otras cosas, dice la Escritura que un ejército no tan grande, y es interesante que recalca eso, no tan grande, un ejército pequeño destruyó un gran ejército. Ese gran pequeño ejército era el ejército sirio. Y ese ejército pequeñito le ganó a todo Israel. ¿Pero por qué? Y lo dice el versículo. Porque cuando Dios vio que las personas, cuando Dios vio que el pueblo de Israel se postró en otros dioses, adorando a otros dioses, Dios quita la bendición, Dios quita la prosperidad, Dios quita la victoria. Y eso sucede perfectamente en nuestra vida. Por eso hay que tener cuidado. Podemos comenzar el año haciendo promesas, voy a hacer esto, voy a orar más, voy a leer la Biblia, pero mantente firme y si lo puedes transmitir a tus generaciones, hazlo. Pero ten cuidado, porque sucedió justamente que aquí hubo conflicto. Dice también ahí en el versículo 25, si lo puede leer usted por favor, léalo fuerte. Interesante que si uno no da la partida queda la escoba. Como conclusión, si uno no da la partida no lee como a uno le parezca. Y cuando se fueron los sirios, le dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Joás, el rey Joás, a la final, que alejó al pueblo de Israel de parte de Dios, al que alejó al pueblo de Israel de Dios, que, ojo, el sacerdote Joiada estaba con él trabajando, estaban bien en las cosas del Señor, firme en las cosas de Dios. Él se aleja, hace traer dioses ajenos. El Señor ve esto, a la final, ¿qué sucede? Viene un ejército de Siria,
a conquistarlo, chiquitito, pequeñito, le gana al ver sus compañeros que había perdido el liderazgo, que Dios no estaba con ellos, conspiran contra él y lo matan a la edad de 47 años. Y Joiada murió a los 110. De tal manera que aquí Joás viene con un ejército grande y no pudo hacer mucho, porque Dios no bendice. Aunque tú tengas el mejor trabajo, aunque te estaba yendo espectacular, ten cuidado de no alejarte de Dios. Porque algo muy pequeño puede derribar algo muy grande. Joás estaba siendo bendecido tremendamente, tenía un ejército tremendo, habían terminado el templo, Dios los bendecía tremendamente. Pero algo tan pequeñito, no algo grande, algo tan pequeñito en la vida puede cambiar la historia. Y inclusive algo tan pequeñito le quitó la vida a un hombre. Así puede suceder en nuestras vidas cuando comenzamos bien, pero ojo, cuidado, que a veces Dios nos bendice, pero a veces nos olvidamos de la bendición de donde viene. Y eso fue lo que pasó con Joás. Y él se engrandeció, que es gran parte de los problemas de orgullo que tenemos el ser humano. Capítulo 25, por favor. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Aquí vemos a otro rey. ¿Qué edad tenía? De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. Muchos personajes reinaron en Israel, pero la gran mayoría de ellos empezaron a reinar bien, súper bien. Miren lo que dice ahí el capítulo 24 de Joás. Recuérdase uno. Versículo 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Silvia de Berseba. Entonces vemos justamente que hombres empezaron a reinar muy jóvenes. E hizo, dice versículo 2, ¿está conmigo ahí? E hizo Joás, ¿qué dice? Ante los ojos de Jehová todos los días de quién. Interesante. Lo hizo bien hasta que murió el pastor. Lo hizo bien hasta que el papá comía vivo. Lo hizo bien hasta que el abuelito que lo traía a la iglesia lo hizo bien. Lo hizo bien mientras el papá venía a la iglesia, lo hizo bien. Pero basta con que desaparezca uno de los pilares de nuestra vida, o yo mismo desaparezco, y puedo traer una tragedia a mi familia, a mi vida. Lo hizo bien. Lo hizo bien. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Por capítulo 25. Recién leíamos de Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, dice el versículo 1. Pero versículo 14 del capítulo 25. Volviéndose luego a Amasías de la matanza de los edomitas. ¿Se acuerdan del versículo 1? 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Empezó a reinar. ¿Y cómo comenzó a reinar? Versículo 2. ¿Qué hizo Amasías cuando empezó a reinar? Hizo lo recto, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Está bien, pero hizo lo recto. Pero mire lo que dice versículo 24. Que diga versículo 14. Volviéndose luego Amasías de la matanza de los edomitas, había un ejército, los de Edom, que estaban en guerra con Israel. Israel a la final se junta y arrasa con Edom. ¿Quién estaba en medio de la batalla? Jehová de los ejércitos. ¿Quién traía la victoria a las batallas? Dios, sobre la vida de Amasías. Pero mire lo que sucede en ese versículo.
fue a esa guerra, entró a ese lugar, mató a la gente y dice, trajo también consigo, ¿qué dice? Los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró. ¿Y qué dice? Increíble. Alguien que adora a Dios, alguien que sigue a Dios, va a una guerra, Dios le ayuda, y en la guerra agarra a dioses del pueblo que estaba atacando y se lo lleva y lo pone en el templo de Jerusalén y le quema incienso. Eso se llama adoración. Es increíble cómo cosas en la Biblia suceden, pero uno podría decir, oh pastor, pero esto sucede hace muchos años con reinado. ¿Sabe qué? Si le pasó a reyes que venía palabra de Dios directa a ellos, imagínense de cuánto más a nosotros. Ellos escuchaban los profetas de parte de Dios directamente. El Señor dice, y le daba un mensaje directo. Era lo que era el WhatsApp, por si acaso. Era el WhatsApp, bueno, para algunos el Telegrama, para otros el WhatsApp, para otros Instagram, para otros Messenger, los más antiguitos de la era moderna. Pero me mandaban mensajeros directos. Miren lo que dice el versículo 8. Versículo 8 y 9 dice, pero si vas así, si lo haces, te esfuerzas para pelear, ¿qué dice? Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para... Tenga en cuenta ese pasaje. Dios puede ayudar o Dios puede derribar. Tenga cuidado, teman a Dios. Dios te puede ayudar este año o Dios te puede derribar este año. Tus sueños, tus planes, todo lo que tú deseas. Y mucha gente tiende a pensar, no, pero es que Dios es amor. Sí, pero el que ama disciplina, dice Hebreos 12. Pero muchas veces tuve que derribar a mis hijos en algunas áreas de su vida para que aprendieran. Y no lo hice porque no los amaba, lo hice porque los amo. Muchas veces a varios de mis hijos le tuve que derribar su celular. ¿Por qué lo hago? Porque los amo. Y le quité su celular, le derribé sus cosas. A uno le agarré su ropa y se la tiré para la calle. Y le dije, si quieres vivir a tu manera, vive a tu manera. Pero aquí se vive a la manera mía, comilla, conforme a los principios y valores de Dios. Mi señora estaba angustiada porque si se va, y yo guardaba silencio nomás y orando mucho en mi interior, pero Dios hace la obra. Pero hay que mantenerse firme y a veces duele, ¿o no? Duele. Por eso, mi hermano, pero al final Dios algún día me va a pedir cuenta a mí como padre y a ti como padre, o a ti como jefe, o a ti en el área que estés. No te olvides nunca de Jehová, porque Dios dice, Él tiene el poder para ayudar o tiene el poder para... ¿A qué Dios quieres conocer? ¿Al ayudador o al que derriba? Y le estaba hablando por si acaso al rey. Le dijo, ten cuidado porque Dios tiene el poder. Dios tiene la capacidad. Versículo 9. Y Amasías dijo al varón de Dios, al profeta, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios le respondió, Jehová puede darte, ¿qué dice? Le cuento un poquito para que comprenda, porque el rey Amasías dice, quiere ir a la guerra. Entonces, ¿por qué no oró a Dios y por qué no le dijo Señor? Y Dios le había ofrecido darle a la gente enemiga en sus manos. Pero él dijo, no, voy a pagar. Y contrató mercenarios. Y ahí es donde viene el profeta y le dice el profeta, ¿y qué voy a hacer con la plata que gasté? Le dice, olvídala, porque Dios te va a dar la victoria.
¿Comprende la historia? Al final el hombre se estaba apoyando en qué cosa, en sus propios recursos, sus propias capacidades. No estaba dejando a Amasías que Dios reinara sobre las victorias, sobre la batalla. Todo lo quería arreglar con plata, contratando justamente a estos hombres. 100 denarios había pagado para que lo ayudaran a ir contra el ejército. Pero dice en el versículo 10 de la Biblia, entonces Amasías apartó al ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas. ¿Qué dice? O sea, los que les pagó les dijo, ¿saben qué? No los voy a contratar. Pues, ¿te imaginas tú? Vas a un lugar, te citan a la hora del trabajo, llegas ahí y te dicen, no, ¿sabes qué? No te voy a contratar. Voy a resumir la historia. A lo mejor él estaba diciendo, oh, lo estoy haciendo bien, medio mal que escuché al profeta. Pero esa gente dice que se fue con cólera, enojado. ¿Y qué sucede con Amasías? Amasías se va a la guerra, y mientras él está en la guerra, esos mercenarios saquearon el pueblo de Israel. Es increíble la historia. Porque él pensó, le hice caso al profeta, ya estoy listo. Decisiones traen consecuencias. Y esos hombres en cólera, a la final, en vez de ayudar, terminaron destruyendo Israel. Él mientras en la guerra. Y ahí el Señor le dice, pero ¿cuál fue el problema? Que te enalteciste, suena mejor. Te enalteciste mejor. Estoy predicando yo, tú. El problema fue del corazón del rey. Y más encima, cuando llega y gana, ¿qué hace? Trajo dioses ajenos a Israel. Entonces, claro, en parte le hizo caso a Dios, pero como decía el versículo, ¿qué decía el versículo 2? El Señor, antes que empezara el reinado, ¿qué dijo el Señor? Versículo 2 del capítulo 25. Hizo lo recto. ¿Qué es lo recto? No contrató a los mercenarios, lo recto. Pero su corazón estaba lejos porque trajo dioses. Hay creyentes que hacen lo recto, pero su corazón está lejos de Dios. Hay creyentes que vienen a la iglesia el domingo, pero fuera del domingo están adorando a otros dioses, como el alcohol, como el vicio, como el dinero, mujeres y tanta cosa. Pero vienen a la iglesia. Eso es hacer lo recto. Como decíamos la otra vez en clase de liderazgo, una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro. El honesto viene a la iglesia. El íntegro es la iglesia, donde esté. El íntegro da su trabajo en la iglesia ahí. Demuestra que en la iglesia es así. Pero hay gente que viene a la iglesia que es honesta. O sea, muestra su honestidad estando aquí, pero fuera de ello no es honesto, entonces no es íntegro. Hay mucha gente hoy en día en el cristianismo que solamente es honesta en el cristianismo, pero no es íntegra. Y la mejor palabra íntegra en la Biblia que yo la encuentro, no es la palabra íntegro, es la palabra santidad. Y la santidad es algo que hay que esforzarse para llegar ahí. Así que Amasías apartó al ejército de la gente que había venido a él y todo el conflicto. Versículo 13. Más los del ejército de Amasías habían despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron la ciudad de Judá desde Samaria hasta Bet-Herón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. O sea, imagínense gente de Jerusalén muriendo porque un rey haciendo las cosas a su manera. Versículo 20. Más Amasías, ¿qué dice? Eso es familiar. La gente que está alejada de las cosas de Dios no quiere oír. La gente que no quiere hacer un cambio en su vida no quiere oír. Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los que querían entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Mas Amasías no quiso ir, realmente, diríamos, porfiado, burro, terco.
más bíblico fatuo. Y él empezó a agarrar a otros dioses. Muchos dioses de Seir, dice la Biblia. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a agarrar también ciertos dioses. Como le decía, la Biblia dice qué es lo que es un dios. La Biblia, todo lo que ocupe el lugar de Dios es un dios. Puede ser el dinero, un dios. Puede ser tu trabajo, un dios. Puede ser tus hijos, dioses. Puede ser tu señora, una diosa. Como hay un programa en la televisión, una gran diosa. ¿Cómo ubica ese programa? Es una gran diosa. Si no lo ubica, no lo va a entender. Pero vemos todo lo que sucede, versículo 27. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá, ¿qué dice? ¿Pero por qué se hizo lo recto? Versículo 1 del capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Por si acaso leíamos que murió Amasías. El versículo 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? ¿Tan sencillo prosperar? O sea, la Biblia, por si acaso, cuando la gente habla de la prosperidad, yo he escuchado cultos de prosperidad y la gente habla que Dios te va a bendecir, pero si no es nada nuevo, mi hermano. Sea fiel a Dios, sea obediente a Dios y va a prosperar. No hay otra cosa. Mucha gente anda haciendo pactos, que están pactando, contacte con Dios, esa es una mentira. Si Dios no necesita un pacto tuyo. Dios no quiere sacrificios, dice Samuel 15. Dios no le satisface la grosura de los carneros, sino que sean obedientes a su palabra. Simple. Dice que él buscó a Dios, él buscó a Jehová, él fue obediente a Dios y él le prosperó. Empezó a hacer lo bueno, se empezó a buscar a Dios, empezó a hacerse poderoso, empezó a edificar, dice, construyó. Versículo 7. Dios, ¿qué dice? ¿Qué es que hace Dios? Versículo 7. Dios, acuérdense el pasaje anterior. ¿Dios ayuda o Dios derriba? Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Jurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó, ¿qué dice? Su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Por si acaso, en los tiempos antiguos, cada ciudad tenía puertas, ¿ya? Y habían puertas, e inclusive aquí La Serena también en su momento, si usted lee la historia, tuvo puertas. Dos puertas que quedan simbólicamente, es una, la que está al frente, ahí justo donde prenden fuego, al frente de Carabineros, queda de bomberos. En toda la esquina ahí de Balmaceda con Avenida de Aguirre hay un pórtico, hay un pórtico, pero esa era una de las puertas de las ciudades, y la otra puerta es la que está al lado de la cárcel antigua. ¿Se ha dado cuenta cuando pasa por la cárcel hay una cosa que tiene así? Esa era la puerta como para entrar a la ciudad.
Las ciudades antiguas eran fortificadas de esa manera y habían guardias en las puertas, cuando usted ve las películas y todo eso. Este hombre empezó a ganar batallas y empezó a edificar, construyó, hizo torres. Fue uno de los que menciona, si no lo lee en la Biblia, para los que les gusta la historia, él fue uno de los creadores o inventores de las catapultas. Y también de las torres que ha visto en las películas, unas torres que se movían con ruedas y arriba iba gente con flechas. Él fue el inventor. Dios le dio, por eso dice que era, si usted en el versículo 5, entendido en visiones de Dios. Don de ciencia. Era inventor. Pero ¿qué pasó con la bendición que Dios le daba en su vida? Dice que se volvió poderoso. Dios empezó a ayudar a Usías y Dios le estaba prosperando en todo lo que hacía. Versículo 13. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. Ayudado maravillosamente. Me encanta esa palabra. Ojalá fuera en mi vida así. Yo quiero ser ayudado maravillosamente. Pero, ¿qué dice? Hasta hacerse, le puso un tiempo a lo maravilloso. Porque si usted lee en el contexto, le dice, le ayudaron maravillosamente hasta. ¿Hasta cuándo Dios le ayudó? ¿Y por qué Dios no lo siguió ayudando cuando estaba poderoso? Porque se olvidó de Jehová. Porque la prosperidad que buscaba le llegó, pero la prosperidad que tenía lo violó. La prosperidad que Dios le había dado lo dejó de hacer cosas para Dios, de estar en el templo. La prosperidad que a ti Dios te puede dar, te puede alejar de la casa de Dios. La prosperidad que Dios te da te puede alejar y hacer cosas y hacer un montón de cosas, llenar tu vida con otras cosas y alejarte de Dios. Pero Dios puede ayudar, pero también Dios puede derribar. Empezó a servir a Dios y empezó a hacerse poderoso. Pero dice versículo 16 ahí en el texto, mas cuando ya era fuerte, ¿qué dice? ¿Viste que era mejor enaltecer? Lo dijo el Señor. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para, ¿qué dice? Su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Sabe qué es eso? El único que podía entrar al altar era el sacerdote, el sumo sacerdote. Hay funciones que son solo dadas a algunos, no a todos. Lamentablemente para algunos, como él. Él dijo, no, yo no necesito al pastor, lo voy a hacer yo. Y se subió al altar y quemó incienso. ¿A quién? A Dios. Pero Dios sabía lo que había en su corazón. Porque cuando Él se siente poderoso y alguien se siente poderoso, empieza a decir, no, no necesito este, no necesito esto otro, no necesito, ya no necesito preguntar, yo hago nomás. Error a veces que cometemos todos, a veces sucede en nuestra familia, a veces nos enaltecemos y a veces ni siquiera consultamos a nuestra esposa. Amén. Amén. Por eso no. ¿Algún varón aquí que diga amén? Sí, me ha pasado a mí que de repente tomo decisiones sin consultar y a la final del día, ¿sabe qué? Es una mala decisión que tomé. Porque uno, es que es mío, es que está aquí, es que me lo gané yo, es que es mi plata. Me acuerdo una vez uno de mis hijos, ¿te acuerdas, Carolina, que uno de nuestros hijos dijo, es mi plata, yo hago con mi plata lo que quiero? Uno de nuestros hijos. Y yo le dije, no, compadre, no es así.
Usted está en una casa y aunque usted tenga plata no quiere decir que usted hace con la plata lo que usted quiere. Ahora yo no te voy a decir, cómprate esto, otro, pero yo te voy a decir, no compres esto. ¿Me comprende lo que estoy tratando? ¿Me explico bien o no? Dice su hijo, es mi plata, así que me voy a comprar un cigarro. Es mi plata. Ah, ¿está bien? ¿Por qué es su plata? No. Pero él se enalteció. Mas cuando él era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y eso puede suceder nosotros en este año, en este 2020. Tenga cuidado de no olvidarse de Dios en este año, en que Dios lo va a bendecir. Dios va a empezar el año y posiblemente ya está siendo bendecido. Amén. Ya está siendo bendecido. Dios te está tratando bien en esta semana y tú te estás viendo que te estás proyectando. Tantas cosas, pero ten cuidado. Porque todos los personajes que te he leído hasta ahora, todos comenzaron el año espectacular. Hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Se engrandecieron, poderosos, ganaron batalla, conquistaron de todo. Pero al final el Señor, y que ya se rayó, una cosa es creerse, otra, ya se creía el pastor, el sacerdote, fue el que quemó incienso. Y eso es un tema de orgullo. Versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué dice? ¡Wow! Las enfermedades llegan a veces por ser altanero, por ser agrandado, por ser soberbio. Y muchas veces, y mucha gente, no, pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Dios es bueno. Pero no hagas cosas que Dios no te ha ordenado. No hagas ni cumplas mandatos que Dios no te ha pedido. El infierno está lleno de buenas personas con muchas buenas intenciones. Hay muchas buenas intenciones en las cosas que hacemos. Y a lo mejor él tenía una buena intención, prenderle incienso a Jehová. Una buena intención. Pero no era así. Dice, ¿en qué pasaje me quedé? No sé. 19. Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente del lugar, y también se dio prisa a salir porque Jehová le había herido. Así el rey Uzías fue leproso. ¿Hasta cuándo? Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. ¿Qué manera de terminar la vida? Encerrado, apartado, solo, después de haber tenido todo. ¿Por qué? Porque no supo llevar la prosperidad de parte de Dios en su vida. Por eso Amasías comenzó bien, pero a causa de lo que empezó a adorar a otros dioses terminó mal. Uzías comenzó súper bien, pero también terminó lleno de lepras. Amasías comenzó bien, pero adoró a otros dioses. Uzías adoraba a Jehová, pero a la manera que él quería y no a la manera de Dios. Dios dijo, los sacerdotes queman incienso. Dijo, no, yo. Se llenó de lepra. Joás quiso asesinar al predicador para después ser asesinado por sus propios seguidores. Por eso, mi hermano, ten cuidado en este año 2020 cómo comienza. Pero lo más
Lo más presente que tienes que tener es cómo vas a terminar. Que no te vuelvas loco por la bendición de Dios, porque Dios es bueno. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias Dios por esas tres hermosas historias que nos enseñan a nosotros. No fueron hermosas para ciertos hombres, pero sí son para nosotros, si entendemos y comprendemos lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Mucha gente busca de Dios, acerca de Dios. Y es increíble, Señor, que siempre decimos que la gente se acerca cuando está mal. Pero es increíble ver que llegan mal. Y cuando Dios los levanta, los restaura. Y vuelve a ponerlos en el lugar donde estaban, inclusive más allá. Vuelven a cometer el mismo error. Por eso, Dios, en este año queremos realmente que tú nos ayudes. Y pido en el nombre del Señor Jesucristo que nos ayudes. Yo quiero al Dios que ayuda, no quiero al Dios que derriba. Yo quiero al Dios que trae salud, no que trae enfermedad. Y si es posible, Dios, si estoy equivocado, si estoy haciendo cosas incorrectas, algo que he hecho en mi vida, matrimonio, lo que sea, Señor, por favor, manda siempre predicadores, manda obreros, manda gente alrededor a advertir, para que podamos volver al camino. Y si el Señor en esta hora, a través quizás de mi persona, te ha traído un mensaje donde tú te sientes identificado y te has alejado o estás haciendo las cosas incorrectas en tu vida, estás cometiendo cosas y pecados que no deberías hacer. No te olvides que en esta mañana solamente es una advertencia de parte de Dios. Dios siempre advirtió. Y dice la Escritura que Él nunca va a permitir, después de una advertencia, que estén las puertas cerradas. Dice que Él siempre da una salida. Y si Dios te ha estado hablando en esta mañana, te está dando una salida. Ten cuidado de apoyarte en tu propia prudencia. Ten cuidado de llegar a tus conclusiones fuera de la Escritura. Ten cuidado de inclusive hacer cosas para Dios, pero que están totalmente hechas por tu corazón y no por el corazón de Dios. Pero yo quiero al Dios ayudador. Y Señor, gracias porque nos trae justamente esta advertencia en cada uno de nuestros hogares. Y creo que hemos comenzado bien el año escuchando tu palabra y estas advertencias. Pero esperamos de aquí en 12 meses más, al finalizar este año, que se haya mantenido nuestra palabra, empeñado nuestra fe hasta el fin, para que tú mantengas la prosperidad y la bendición sobre nuestra vida. Gracias, Padre. Bendice Dios a cada uno y el que realmente está buscando y necesita y hacer un ajuste y que la palabra le llegó justo a su vida en el día de hoy. Señor, bendícele grandemente. Y si tú te sientes aludido en algo que dije o que está aquí en la Escritura, deberías darle gracias a Dios, porque Dios te ama. Dios te ama y te está advirtiendo de que salgas de ahí, o te confirma que te mantengas firme en la decisión que has tomado. Pero también hay que comprender, mis hermanos, que todo esto se logra cuando se mantiene a Jesucristo a nuestro lado. El Señor Jesucristo dice: buscadme y hallaréis, llamad y se os abrirá. Para los que somos creyentes tenemos esa posibilidad de hacerlo. Y llamamos al Señor Jesucristo en esta hora para que obre en nuestra vida a nuestro favor. Pero hay gente a nuestro alrededor que puede venir a la iglesia, puede estar en medio de nosotros, puede decir que creen en Dios, pero no han entregado su vida a Jesucristo. No interesa toda prosperidad que llegue a su vida ni decisiones que tomen. Si no tienen a Cristo en su corazón,
el final va a ser de cumplir de bien, como dice tu palabra. Yo sé que muchos aquí han recibido a Cristo en su corazón, pero si hay alguien en esta mañana que tiene duda en cuanto a su salvación, si tú te murieras hoy, ¿tú crees que vas a estar con Jesucristo por siempre? La Biblia dice que todo el que cometió pecado está ajeno a la gloria de Dios, no puede llegar al cielo. Pero si recibe a Cristo como su Salvador, Él te da la posibilidad de llegar a ese lugar. Habrá alguien en esta mañana que diría: pastor, ore por mí. Solamente alza tu mano y diga: pastor, ore por mí. Yo quiero estar seguro que voy al cielo. Yo quiero estar seguro que quiero ir al cielo. Amén. Gracias por alzar tu mano. Habrá alguien o otra persona que diría: pastor, ore por mí. Yo quiero estar seguro que voy al cielo. Allá al fondo. Amén. Gracias. Gracias. Que Dios te bendiga. Alguien más que diría: pastor, yo quiero estar seguro que voy al cielo. Yo quiero tener a Cristo en mi corazón. La Biblia dice que no hay ninguna obra que tú puedas hacer para ganarte el cielo. Lo único que tienes que hacer es invitar a Cristo a tu vida. Y si no lo has hecho hasta el día de hoy, este es el día aceptable, yo creo. Alguien más que diría: pastor, ore por mí, yo quiero tener a Cristo en mi corazón. Amén. Gracias, dama. Gracias. Hay varias personas que alzaron la mano. Por espacio y por tiempo no. Me gustaría que aquel que alzó la mano, que necesita a Cristo como su Salvador, el resto está mirando con los ojos cerrados, solo los que alzaron su mano. Te invito a ponerte de pie en el lugar en que estás. Me gustaría enseñarte en poquitos segundos cómo tener a Cristo en tu corazón. Pero no tengas temor ni vergüenza. Esto es algo eterno, es algo de salvación. Solamente ponte de pie. Aquellos que alzaron su mano y necesitan a Cristo como su Salvador. Amén, gracias. ¿Alguien más? Porque les voy a enseñar cómo tener a Cristo en su corazón. Si alzaste tu mano, solamente ponte de pie. Ok. Para las personas que están puestas en pie, el resto está con los ojos cerrados, orando por ellos. La Biblia dice que todos somos pecadores, no merecemos el cielo y nunca vamos a poder ni tener la manera cómo llegar al cielo. Por eso Jesucristo tuvo que hacer esa obra. Y Jesucristo tuvo que morir en la cruz por ti, por tú que estás de pie. Cristo murió por ti. Pero lo que tú tienes que hacer es invitarle a tu corazón, porque dice Romanos capítulo 10 que si confiesas con tu boca, la tuya, no la mía, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Irás al cielo cuando mueras. Pero no solamente eso, porque cuando recibes a Cristo como tu Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo a tu corazón le da testimonio de que tú eres hecho hijo de Dios y pasas a ser de la familia del Señor. Pero tú tienes que orar. Y quiero invitar a las personas que están puestas en pie que oren conmigo. Yo les guío, yo les muestro cómo recibir a Jesucristo. Pero es la mejor decisión que puedes tomar en el año y cómo vas a comenzar el año. Ora conmigo, repite conmigo estas palabras. Yo solamente soy un guía, es como que estuvieras leyendo un papel, pero es lo que tú creas. No voy a decir nada extraño ni raro, solamente te voy a enseñar cómo recibir a Cristo. Repitan conmigo las personas que están aquí. Señor Jesús, gracias por hablarme en esta mañana. Reconozco que soy pecador y te quiero invitar a mi vida, porque tú eres la solución. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida en esta mañana. Soy tu hijo. Te recibo en el nombre de Jesucristo. Amén.